Gracias por permanecer en la sintonía con la Z101. Saludos a la alta gerencia de esta emisora, a don Bienvenido, doña Isabel, don Bienchi, que siempre ponen a la disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Hoy es miércoles 27 de diciembre, año 2023, miércoles cardiológico. Buenos días, doctora Mildred Ileana Ureña. Buenos días, Roberto. Buenos días al país y al resto del mundo que nos escucha en esta última receta médica de los miércoles, ¿no? La cardiológica, ¿no? Porque este es el último miércoles de este año 2023. Y como siempre, el último miércoles de cada mes hacemos un mix con el Instituto Espaillat Cabral, quien siempre nos manda unos de sus oftalmólogos especializados, y también con el doctor Héctor Balcácer, quien nos da una actualización de la parte en lo que se refiere al aspecto epidemiológico de aquí del país. Hoy tenemos a la doctora Mayelin García, quien ha venido en reiteradas ocasiones, ¿no? La doctora es graduada en UNIBE con una especialidad en el Instituto de los Alcarrizos, ¿no? Y también fue a New York, a el Mount Sinai, a hacer una especialidad en retina y vítreo, ¿no? Entonces, la doctora, vamos a hablar hoy de lo que es el infarto ocular. Generalmente definimos qué es el infarto, porque en términos general, el infarto, cuando se habla de infarto, la gente entiende que es al corazón. Y no es así. El infarto puede pasar en cualquier órgano de nuestro cuerpo, porque el infarto ocurre cuando hay déficit de oxígeno, déficit de irrigación en un órgano, y ocurre la muerte, la necrosis. Eso es el infarto, y la doctora nos va a hablar hoy de lo que es el infarto ocular. Buenos días, doctora. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Para mí es un placer estar aquí y poder educar un poco a la población acerca de estos temas que no son tan comunes, y como usted bien dijo, las personas no siempre asocian infarto con otra parte del cuerpo, pero sí puede ocurrir en otros tejidos, y la retina no es la excepción. Entonces, muchas veces se asocia a problemas cardiovasculares, este tipo de trastornos en el ojo, y es un órgano diana, porque al tener vasos sanguíneos tan pequeñitos suelen sufrir más fácil cuando tenemos o procesos tromboembólicos o crisis hipertensivas y demás, entonces se ve afectada la visión. Entonces, este tipo de infarto lo vamos a dividir en dos, en los que son arteriales o oclusiones de la arteria retiniana, ya pueden ser de ramas o la central, y en las que son venosas. Tal y como pasa en cualquier otro órgano, todo lo que es arterial, porque las arterias son las tuberías, el cuerpo tiene como un sistema de tubos que lleva sangre, y hay una de esas tuberías que llevan sangre con oxígeno y hay otra tubería que saca la sangre que no tiene oxígeno. Entonces, cuando se tapona la tubería que lleva el oxígeno, pues el tejido inmediatamente se muere. ¿No? Exacto. Entonces, cuando tenemos oclusiones arteriales, suelen ser catastróficas. Para la visión. Para la visión, exactamente. Deben de ser manejadas básicamente dentro de los primeros 20 minutos, y como están los tapones de país, eso es humanamente imposible. Tiene que ser que le den el parqueo de la clínica. No, que le den la consulta. Exacto. Porque en lo que se parquea, en lo que entra, ya se fueron. Tiene que ser en la consulta. Entonces, lo que suele ocurrir es que el paciente tiene una pérdida súbita de la visión. De repente el paciente no ve nada. De ambos ojos. Suelen pasar en un solo ojo, a Dios las gracias. Suerte. Pero las arteriales por lo regular se asocian a problemas en la carótida. Entonces a veces el paciente llega con este problema y dice, doctora, no veo de un ojo, y ellos ven que uno comienza a referirlo que a cardiólogo, que a mandar a doble carotidio, y ellos se enojan porque dice, doctora, pero el problema es el ojo, y no entienden que el ojo está pegado en un cuerpo. Entonces, que este problema que ahora mismo ocurrió en su ojo, mañana puede ser en su cerebro, y es bueno prever que haya secuelas más grandes, porque con un ojo cualquiera vive, pero con un derrame cerebral la vida se complica un poco más. Y eso, doctora, tú quieres decir que es un émbolo que se desprende de las carótidas. Puede ser de las carótidas o de una válvula. Entonces hay veces que las personas que tienen prolapsos valvulares o alteraciones valvulares, como se forman ahí trombitos, los coágulos, salen
y sube. Paciente con arritmia también, fibrilación auricular, que es muy frecuente. Exacto, es muy frecuente. Todo eso. Entonces uno siempre lo manda a examinar por esa parte. Muy raro lo de las piernas llegan hasta el ojo, se paran en otro lado. Es demasiado. Exacto, pero los del corazón y los de las carótidas sí llegan ahí rápido y suelen ser trombos muy pequeños. Por eso no se paran en otra estructura, sino en las arterias central de la retina o en una de sus ramas ser tan pequeños. Pero así como se liberó ese pequeñito, se puede liberar mañana uno más grande. Y de ahí es que uno hace esa voz de alerta y uno ya maneja el cuadro de la mano con el cardiólogo. Siendo muy honestos, cuando hay oclusiones arteriales, el pronóstico visual es muy reservado. O sea, ya nosotros no tenemos... muy malo, ¿no? Yo le digo a los pacientes que esto es una forma de Dios avisarnos que puede venir un problema más grande. Entonces, nada, qué pena que su ojo sufrió, pero que agradezca, quizás con eso descubrimos una enfermedad o un trastorno que el paciente no sabía que tenía, claro, y esto le salvó la vida. Pero cuando ocurre eso, no hay forma ya de salvarle el ojo, porque ya ha habido muertes, ¿no? Exacto. Ocular. Ya hubo... Y entonces no es posible. Si es arterial, ¿no? Si es arterial. ¿Y qué manifestaciones aparte de la ceguera puede dar? No, simplemente es brusco. El paciente dice, doctora, fue súbito. O sea, yo estaba viendo y de repente no veo nada. Y en algunas ocasiones ocurre de noche. Entonces el paciente dice, yo me acosté bien y me levanté y este ojo no ve nada. Cuando son ramas es mucho más benigno porque lógicamente lo que pierden es parte del campo visual. No todo. No todo, entonces es más llevadero. Esa es la arteria central. Eso es como en la autopista Duarte, ¿no? Exacto. En el tránsito. Exacto. Y entonces en el tránsito de la sangre oxigenada de la retina se ocluye la arteria principal. Exacto. Entonces, sí, con el tiempo, porque hay un proceso inflamatorio súbito y demás, a veces el paciente recupera, pero no es una visión de calidad. O sea, antes veía bulto, ahora cuento dedos. O sea, no es que el paciente va a recuperar una visión significativa. Claro. Y esto es gracias a que la retina tiene doble irrigación, pero igual la que queda no es suficiente como para que la función de la misma sea la mejor. ¿Cuál es la otra? Hay un tejido que se llama la coroides, que yo le digo que es como si fuese un colchoncito de sangre donde ella descansa. Entonces, la coroides irriga el tercio inferior de la retina, mientras que la arteria central los 2 tercios superiores. Wow. Entonces, cuando se va la arteria, se va 2 tercios de la irrigación sanguínea, o sea que es mucho lo que pierde la retina. Y por eso se va la visión. Y por eso se va la visión. Y si no hay forma de recuperarlo, es dramático eso. Pero es como le hago mucho énfasis a los pacientes, y es lo que quiero traer a colación aquí el día de hoy, que a veces uno los manda mucho, los interconsulta con otros médicos y le exige, mira, no vengas hasta que tú no me traigas una nota de tu cardiólogo, no vengas hasta que tú no hayas visto a otro médico. No es porque no queramos atender su salud visual, sino es más porque queremos prever que pase este evento en órganos más vitales, que puede suceder. Es que es una manifestación de otra patología. Exacto. Que se manifiesta en la visión. Exacto. Pero realmente no es en la visión el problema. Exacto. Bien. Y entonces, cuando es en la vena. En la vena, ¿qué pasa? Y si el pronóstico es otro. Este es mucho mejor, el pronóstico suele ser más benigno. Lo que ocurre es, en las venas como recogen sangre, ¿ok? No llevan, cuando ya se tapan, la sangre se comienza a acumular en la misma y llega un punto que ya cede y se rompe. Entonces, lo que vamos a ver en la retina es mucho sangrado. Y esto no quiere decir que tengamos un trastorno de coagulación, es simplemente que la vena se tapó y esa sangre se acumuló al punto de que ya explotó. O sea, vamos a ver mucho sangrado en la retina y la retina se va a hinchar producto de este sangrado. Entonces, en estos pacientes sí podemos mejorar la hinchazón porque aquí podemos colocar unas inyecciones que van dentro del mismo ojo y esto va a ayudar a mejorar esta inflamación. Entonces, si es muy agresiva la oclusión, a veces mejoran visión parcialmente, pero no completa. Ahora, si no es tan agresiva, que hay unos signos clínicos y de estudios que nos dejan saber cuál de las dos es, entonces sí el paciente puede volver a recuperar hasta inclusive su 20/20. Okay. Qué bien. Pero este tipo de paciente va a quedar de por sí ya con una fragilidad vascular, o sea que esa vena es más propensa a fallar y a volver a sangrar y demás porque ya se rompió. Aunque el cuerpo la restaure, ya no vuelve a ser perfecta como era antes de estar dañada. Claro. Y son pacientes que van a necesitar múltiples consultas y probablemente vayan a depender de esas inyecciones periódicamente. Con esteroides, ¿no? No, le colocamos un antiangiogénico. Entonces, ¿Qué es eso, doctora? Entonces, exacto.
Existe algo en el cuerpo, porque el cuerpo es una máquina perfecta y como todo necesita algo que llame y avise cuando hay problemas. Entonces hay algo que se llama el VEGF, que es el factor de crecimiento vascular endotelial, que es algo que dice, mira, aquí ahora mismo me falta una tubería porque esta se dañó, mándame para que se forme una nueva. Exacto. Entonces eso es muy bueno en otras partes del cuerpo, sobre todo en el corazón, porque se forman venas y arterias, neovasos que ayudan a llevar sangre colaterales. Ahora, en el ojo eso no es bueno. ¿Por qué? Porque el ojo necesita que haya en algunos lugares carentes de vasos sanguíneos para que la visión sea clara. Si no viéramos rojo y no vemos rojo. Entonces, cuando comienzan a crecer esos vasos sanguíneos, crecen a lo loco, no crecen en el lugar que deben de crecer. Y entonces pueden llegar a ocluir la visión. Entonces, estos medicamentos inhiben esto. Yo hago que no crezcan vasos sanguíneos anormales, esto me va a bajar la inflamación y yo puedo controlar entonces que sí haya una buena visión. En algunos pacientes sí hay isquemia y eso se trata con láser para que entonces deje de seguirse produciendo este VEGF. Bueno, doctora, permítame una preguntita antes de pasar al otro tópico. ¿Influye la edad? Sí, muchísimo. En esa patología, sí. Es igual que los eventos cardiovasculares, es lo mismo, esto va muy de la mano, inclusive esto lo manejamos muy de cerca con el cardiólogo. Aquí el cardiólogo y nosotros somos mejores amigos, porque viene en esta edad, en personas de media edad, entre 50 años, 55 años, suele verse mucho en pacientes cardiópatas, siempre o son hipertensos, o tienen hipercolesterolemia familiar, siempre tienen arritmia, o tienen un foramen oval, una CIA, una CIB. Exacto, siempre. Le permite mandar ese émbolo para allá arriba. Exacto, siempre encontramos algo cardiovascular. Hay veces que ya ellos lo tenían de base, pero se habían descuidado. Sí. Y en otros casos somos nosotros que diagnosticamos, entonces ya los referimos al cardiólogo. Muy bien. Bien, yo pienso que podemos, como tenemos otro invitado, podemos pasar a la visita, a la entrevista con el público, ¿no? Ok, bueno, creo que tenemos una pausa. Vamos a la pausa, regreso, tomamos alguna llamada y pasamos con nuestro segundo invitado permanente. Llévatelo, Cundo.